Dos temas tenemos hoy. Por un lado, las paquianchis, las mayores asesinas en serie de México. Y por otro lado, a Juan Díaz de Garayo, conocido como el Destripador español. Hoy aquí en Historias desde el Sótano. Me acompaña, por un lado, María Mateos. Bienvenida de nuevo, María. Gracias. Y José Abad, bienvenido, don José. Bien hallado. Bueno, el tema de las poquianchis es terrible. Aquí se conocía bastante poco en España y estamos hablando de unas mujeres que eran hermanas, pero que estamos hablando de hace prácticamente tampoco mucho tiempo. ¿Qué me contáis de las poquianchis? ¿Quién empieza? Venga, José. Venga, María. Venga, pues estas poquianchis que las tenemos ahí en pantalla, eran 4 hermanas, bastante malvadas, asesinas, que bueno, por una vida que llevaron un poco complicada, ¿no?, de sus padres, que el padre, bueno, era maltratador, policía, que ya habían visto bastantes cosas, ¿no?, en su casa, pues bueno, intentan, el padre muere, con la madre pueden cambiar de ciudad y montan un primer burdel, que se llama Poquianchi por eso, ¿no?, porque el burdel que montan, el chico que lo llevaba, pues era muy conocido en la ciudad porque era un travesti, ¿no? Entonces, bueno, empiezan montando el burdel y ya no es que solo monten el burdel, es que se dedican a prostituir a niñas y las van matando, que ahora José nos irá contando. Hay niñas bastante jóvenes. Estamos hablando de las 4 hermanas que las estamos viendo allí, que ya dan miedo realmente ver las fotografías, que se llamaban Delfina, María del Carmen, María Luisa, María de Jesús y María también, eran todas Marías, menos la primera. Bueno, pues ellos lo que hacían era utilizar a secuestradores, valerse de funcionarios, de policías, de sobornos a representantes del gobierno, para secuestrar a niñas de 11 a 13 años, que era la edad media que solían coger a las niñas. Y otras no las secuestraban, sino que iban a casa del campo, de las familias, y las contrataban como sirvientas, como tal, pero al final lo que hacían era prostituirlas. Vamos a ver el siguiente pequeño vídeo sobre esta historia de las poquianchis y ahora seguimos hablando de ella. Vamos con esta historia de las poquianchis. Las poquianchis. Eso es muy resumido, de las barbaridades que llegaron a hacer, ya no solo ellas, porque, claro, ¿cómo encubrir todo este tipo de prostitución de niñas jovencísimas? Alguien tenía que estar detrás, por lo menos la justicia, un gobernador. Estamos hablando de 90 a 150 personas asesinadas, que se dice pronto, además la forma de matarlas no era de lo más suave. A palos, torturadas, enterradas vivas, o sea que los niños recién nacidos también los mataban. O sea, quedaban embarazadas. Sí, mataban a los niños. ¿No? El verdugo era el que se encargaba de el verdugo o las antiguas prostitutas también que se quedaban con ellas. O sea, montaron una red de proxenetismo ahí que fue increíble. Claro, todo esto era que, aparte de llevar toda la red de prostitución, evidentemente tenían vendidos a policías, al gobernador, al alcalde del lugar, allí en la zona de Jalisco, y encima las chicas, cuando quedaban embarazadas, abortaban y después se la cargaban, y creo que también que si alguna no sonreía o ya no servía,
Se las cargaban directamente, las enterraban vivas. Bueno, yo he leído crónicas que la arrastraban por la sala del prostíbulo, de los pelos, y le pegaban unas palizas allí que la volvían... Bueno, la mataban. Con 25 años las mataban a todas, no llegaban a ninguna Sí. más de 25 años. Claro, porque 25 años ya eran mayores. Hay dos personajes que me llamaron muchísimo la atención. Bueno, eran obligadas aparte a limpiar, eran verdaderas criadas, servían para todo, porque si no hacían lo que no querían las Poquianchi, realmente las asesinaban. Pero hay dos personas, ella es el Águila Negra, y otro es otro colega del Águila Negra, el verdugo, que era el encargado de buscar estas niñas por todo el país. El Águila Negra, ¿qué sabemos de este hombre, del Águila Negra, llamado Hermenegildo Zúñiga? ¿Quién era este? Pues estos personajes parece curioso, porque las únicas que son condenadas son ellas, ellos parece que se libran. El Águila Negra era un exmilitar, que era el encargado de toda la práctica de, pues eso, el cuidador del burdel, para entendernos. El verdugo era el encargado de asesinarlas. Que era el Pico Chulo. Esa era una mujer que había sido también prostituta, pero que al final, bueno, le perdonan la vida y se convierte en cuidadora asesina, que es la de las que más mataban más salvajemente. Cuando hablamos de prostitutas es que la habían obligado a ser prostitutas. Sí. Llega un momento que pueden tener este llamado síndrome de Estocolmo, igual, donde los maltratadores se convierten en seres queridos y se hacen también celadoras de ellas. Claro, ellas utilizaron el sistema de darle viandas, de darle comida, ropa a un precio abusivo, excesivo, que jamás eran capaces de pagar. Por eso siempre era una cadena continua de forzarlas a servir en el burdel. Mira una cosa, a Pico Chulo, que era la señora que tú me has dicho, y a Esther Muñoz le gustaba matar a palazos a las que protestaban, las niñas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. Una alegría, vamos. Aquello era una alegría. Y eso si no la enterraban viva, porque se han encontrado muchos cadáveres que fueron enterrados vivos directamente, vamos. Que no... O las tiraban de la azotea para que cayeran al suelo. Bueno, una alegría de... Que esta es otra, que las arrojaban desde la azotea. También. Estamos hablando en una fecha que empiezan a maquinar entre 1945 y 1964. Que no estamos hablando del siglo XII, estamos hablando de cuando nacimos. De hace nada, de cuando nacimos nosotros. Sí. Hay una película y hay versiones, ¿no?, que sean adaptaciones. Tenéis por ahí obras de teatro. Tenemos una película mexicana que se llama Las Poquianchis. También hay una novela que se llama Los Muertos, de Jorge Ibargüeta, y también tenemos un libro que es una enciclopedia del homicidio serial de México. De todas formas, estos temas yo creo que poca publicidad el gobierno mexicano quiso darle, porque aparte de que no sabemos nada de los colaboradores, de la autoridad, o sea, yo creo que hay un silencio administrativo, por decirlo así, o un gubernamental por callar esto, porque era horroroso, vamos, fue claro, horroroso. Porque intentó venderse un poco como brujas y pero luego sí, eso también se cerró un poco. La prensa amarilla las intentó vender como si... Pero no eran ni brujas, ni... No eran unas asesinas, ni claro. practicaban con animales, ni nada. O sea, No. Sí, es verdad que he leído que, claro, el tema tiene que ver mucho el origen familiar que tenía. Tú has comentado al comienzo que el padre era policía, en este caso era un gran violento, autoritario. Y de hecho, una de las hijas se escapa con su novio o se casa con él y el padre va a buscar a la hija. Y la mete en la cárcel. Y la mete en la cárcel a su 14 meses, que la dejó metida. Bueno, 14 meses porque el padre comete un crimen en ese momento y huye y la hija la dejan en la cárcel. Y hasta que no recuperan al padre, la hija está en la cárcel. Sí. Unas burradas tremendas. Sí. Psicológicamente son familias muy desestructuradas, muy rotas. Y esa niña, la que huyó con el novio, es la que monta el primer burdel. Bueno, con las hermanas, claro. María del Carmen. Pero es la que... Estamos hablando que los burdeles estaban prohibidos. Sí. Que no significa que existieran. Estamos hablando del negocio más antiguo del mundo también, como se dice, pero que concretamente la zona estaba prohibidísimo. Pero volvemos a decir lo mismo. ¿Quiénes estaban implicados? Ya no solo el alcalde, sino funcionarios locales, políticos, que podían obtener a chicas y abusar de ellas sexualmente por favores que ellas mismas podían hacer, incluso también se convertían en amantes de toda esta corrupción.
¿Cómo se descubre el tema? ¿Cómo salen a la luz? Sí, bueno, fue porque una de ellas que escapó dio parte de las autoridades competentes y entonces ya intervinieron, pero antes que esta ya hubo denuncias de secuestro y denuncias de chicas que escaparon y no le hicieron caso. O sea, yo creo que como aquello era un conformismo o había no sé, un silencio por todo el mundo por callar aquello. Unos porque estaban a gusto con las prostitutas tan jóvenes, la otra porque estaban ganando dinero y haciendo lo que querían hacer. Pues eso fue a grosso modo. El padre les obligaba a ver sentencias de muerte a las niñas. Muy bien, la descubren, las pillan, porque una se escapa, una niña se escapa. Sí, Catalina Ortega se escapa y ya parece ser que ya no pueden esconderlo más. Todo el mundo lo sabía, pero parece ser que ya no se puede esconder. Y ella denuncia el tema, no sé hechos. si en el mismo sitio o en otro lugar, claro, y ya aquello era ya, porque son muchos años. Sí. Del 45 al 64 son muchos años y ya supongo que había que coger a nuevas niñas, nuevas jóvenes y ya las familias empezarían a sospechar. Bueno, calculamos que se mataron de 90 a 150, imagínate las que pasaron por allí. Claro. O sea, que no estamos hablando que pasaron 150, sino que estas son las que mataron. Ya no solo las que secuestraban, sino que, como tú has comentado también, los padres sin dinero, sin recursos, dejaban que sus niñas jóvenes fueran a casas a trabajar de doncellas o lo que fuera, que eran engañadas. Comida, ropa, pues... Claro. Así las engañaban. Pero bueno, que esto se sigue haciendo hoy en día, tampoco... Sí, sí, tampoco vamos a extrañarnos. Sí, nos vamos a vamos, extrañar. pero Hoy no en en día. este caso de asesinato y de... 150, hasta 150 se cree que llegaron a asesinar. A mí, yo no sé hasta qué punto ellas, supongo que también asesinarían, claro está. Bueno, pero ellas no, ellas parece ser que no asesinaron. nunca. Verdugas no eran, Ellas por lo visto. no, ellas parece ser que tenían al verdugo y a la picochula que asesinaban. Y ahora vamos en que esta la pillan y ahora las condenan. Las A condenan. 40 años de cárcel, que es lo máximo que se podía condenar en México en aquella época, pero bueno, la vida al final paga o hace pagar a quien comete todo este tipo de cosas. Y de las 4, 2 mueren por cáncer en la cárcel, una muere porque le cae una palangana de cemento en la cabeza, que yo eso en la cárcel. Pues, Que le queda una palangana de cabeza, Sí, una sí, palangana en la una cabeza. casualidad. Casi Vamos, una muere, casualidad. una casualidad. Esa creo que era Delfina, ¿no? Sí, Delfina. Delfina. Y la Delfina. última, María Jesús, la chica, es la que muere, sale de la cárcel a los 40 años y muere en su casa con 90 años. Es Esa la- mujer fuera de su casa sería señalada por todo el mundo, claro, ya todo el mundo sabría cómo era. Lo de la palangana de cemento es también un poco extraño, también puede ser que fuera una venganza de alguien dentro de la cárcel, como ocurre... Hombre, suele ser. Eso que te das con una puerta cuando te han dado un puñetazo. Me he alguna dado. cosa. Porque caes una palangana, ¿verdad? De cemento en Una la cabeza. palangana de cemento En una cárcel. En en la una cárcel cárcel, es es curioso. bastante extraño. Sí, la verdad que sí. eso, ¿eh? Sí. Sí, ya tocaremos algunos casos de casos asesinos que han sido asesinados de repente, en la cárcel. bueno, muertos en la cárcel y de repente es muy extraño todo esto. Lo que más me extraña también de todo este asunto es que es verdad que las 4 van a cárcel, 2 mueren, una le cae la palangana, la otra ya muere fuera, pero lo que no sabemos nada es la justicia qué hace con aquellas celadoras. Nada. Que fueron verdaderas asesinas Nada. y con todo aquel tinglado de políticos, militares que estaban también involucrados en todo esto. De esto no sabemos nada. Nada. Mira, yo he estado documentándome con este caso y solamente hablan de ellas. No, o sea, terminan las poquianchis y se acabó el tema. No hay nada, no hay una historia detrás, Que podrían una haber persecución hablado de... de No hay eso. nada. Nada. O sea, si miras en internet verás que no hay nada de... o muy poco. Se pierde. Se cierra el caso. O sea, es una cosa que dices, madre mía. Sí, porque el Águila Negra es militar, que era el encargado de AMA, que hacía unas Además que burradas. sabemos el nombre y todo, ¿no? Hermenegildo Zúñiga. Hermenegildo Sí, 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 Zúñiga. sí, El otro Salvador Estrada Bocanegra. La Picochulo, La que era Picochulo también la... sabe- Esther Muñoz. Esther Muñoz. Pero no, se pierden. Sí, pero luego si ves que hay juicios de colaboración, No, no hay nada, nada. O sea, no nada. existe... Parece ni en las que- historias paralelas que se cuentan, tampoco aparece Las nada. de- detienen, se acaba la historia. Sí. Porque sí es cierto que en otros casos es verdad que ha habido colaboradores, y ya lo hemos visto en un caso, por ejemplo, el crimen de Fuencarral. No, se ha visto revisiones de sentencias, se ha visto que luego han salido autores, coautores, cómplices. O sea, ahí podíamos tener un abanico jurídico que Increíble. podía dar para
con 150 muertes, que no está hablando de dos, Claro. está hablando de una cantidad que vamos... Que no creo que las 150 se las cargara Pico Chulo, habría más Exactamente. gente. Pero no, no. Y ellas tampoco son condenadas por asesinato. No, que llegan a 40 años por eso, Claro. ¿no? Eso. 40 años, las poquianchis. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quiero avisar ahora que puede haber imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Así que cuando toque el mortero, aquellas personas sensibles no miren a la pantalla. Estos son sustos, ¿eh? Y nos preguntamos por qué va la muchacha a recorrer la casa sin necesidad de llevarse... Al sótano, tiene que ir al sótano. Eso, a pegarse el susto este. Eso que lo cuente José, porque yo no lo he visto, a mí me da miedo. Me da miedo. Bueno, los que están en casa ya pueden mirar a la pantalla, la verdad. Yo he ahora bajado mismo la sí. vista y no he mirado. No he visto María nada. no le gusta ver estas cosas porque después sueña Luego con sueño ello. con el hombre del saco desde pequeñita. Hablando del hombre del saco, Hablando del hombre del saco, ya hablamos de un sacamantecas español. Tenemos varios casos de sacamantecas españoles, no hay solo uno. Incluso también una mujer, que ya hablaremos en su debido tiempo. Pero ahora hablamos del verdadero hombre del saco español, que este era un vasco, nació en Ávila, en Éguilaz, que estamos hablando de Juan Díaz de Garayo, conocido como el sacamantecas o el destripador. Jack, el destripador español. Ay. Contarme algo sobre Juan Díaz de Garayo. Me estamos viendo un video wall detrás donde aparece él, que fue una de las pinturas que se hicieron allá, ya ha pasado el tiempo, más modernas, recreándolo en plan más divertido el hombre, la cara de este hombre, que en su momento, y cuentan, y ahora veremos imágenes de él reales, porque ya se hiciera la fotografía, estamos hablando ya de finales de mediados más tarde, ¿no? El siglo XIX. Bueno, este nace en 1820 hasta el 71, sí, mediados del siglo XIX. Sí, que ahora veremos alguna foto de él o una imagen de él, donde ya contaban que realmente daba miedo. Pero, a pesar de esa cara horrible que podía tener, que no sabemos, Pues se casó 4 veces. sí, este hombre Cuéntame. nace en 1816 en Ávila, donde tú has dicho, en el pueblo este de Éguila. Y bueno, era el 9º hijo también de una familia un poco desestructurada, ¿no? Como las anteriores, humilde, desastrosa. La madre era esquizofrénica, histérica.
y fue un chico curioso, ¿no? Aparte de, como vemos en la imagen, ¿no? Era muy peculiar, con ese tipo de frente, ese aspecto que tenía repulsivo. Pues sí, él se casa 4 veces, pero no mata a ninguna de sus mujeres. Él empieza a matar, bueno, con la primera tuvo 5 hijos, que se le mueren 3, y él empieza a matar cuando se casa la segunda vez, ¿no? La primera vez que mata es el 2 de abril de 1870, ¿no? Se queda viudo por segunda vez y es cuando mata a la primera mujer. Y en esos años, entre el 70 y el 79, se cree que mata a 6 mujeres, más o menos. A lo mejor mata más, a lo mejor... De 6 años entonces, 6, 7 años. Sí, en esos 9 años él mata, que se sepa, fijo, del 70 al 79 cuando se le que luego reconoce. se le detiene a 6 mujeres. No todas jóvenes, porque mata una de 52 años, sí. ¿Verdad que mata a alguna niña? Prostitutas también, supongo. Una prostituta. 4 prostitutas mata en total, sí. Sí. Y 2 niñas. Sí. Yo tengo puesto aquí que era sanguinario, atlético, de frente estrecha, el occipucio, o sea, el plano, o sea, la parte posterior de la cabeza plana, la base del cráneo muy ancha, pómulos salientes, color animado, facciones fruncidas, ojos pequeños, hundidos, desviados, y uno de ellos torcido con siniestra mirada. Eso fue lo que se va a describir, para lo que vamos a hablar más tarde sobre el tema de la frenología. Por eso se le detiene, por su aspecto, por eso se le reconoce. Sí, un alguacil el que lo reconoce y lo detiene, sí. Un alguacil que lo reconoce porque la prensa había publicado de algunas de las víctimas que consiguió librarse, ¿no? Describir cómo era físicamente esta persona. Sí. Nada, proceden a la detención de él y fue por eso que estás comentando, por un tema de prensa que hicieron un dibujo, una ilustración donde se le reconoce a este pájaro, a este individuo. Cuentan que asesinó, violó y destripó a sus víctimas. De ahí viene el tema que se le conozca como el Sacamantecas. El Sacamantecas, sí. O Jack el Destripador. Bueno, el sacamanteca es el nombre del saco que la población española se utilizaba para asustar a los niños. Ya hablamos del tema de Galicia, con el tema del hombre del saco. Homo dounto. Sí. ¿Cómo? Homo dounto. De hecho, en Vitoria, también hoy día en Gasteiz, a los niños les asustan diciendo pórtate bien que viene el hombre del saco, pensando en Juan Díaz de Garayo. Tú me comentabas que hay un recorrido turístico. Sí, por Vitoria. Por Vitoria. Vitoria hay un recorrido turístico ahora, como muchas, ¿no? Como se ha hecho de muchos libros, ¿no? Que se le recorre, ¿no? Que se recorren los sitios donde se cree que este hombre fue asesinando a su gente, y entonces es un recorrido turístico, se hace por la noche y la gente se apunta y hace el recorrido por Vitoria. Curioso, muy curioso. Hay relatos, perdona Pepe, que dicen que este hombre mataba a las prostitutas por la diferencia del precio que quería cobrarle las prostitutas, que a lo mejor por 5 reales o 3 reales, ahí donde intervenía el acto de matarla, ¿no? Sí, pero claro, es que en otro caso sabemos que matan, o sea, los asesinos matan porque oye, tiene necesidad, bueno, ya depende de cada caso, pero aquí no hay nada. Habría que llegar después de su ejecución, que ahora hablaremos del tema del cráneo, que es lo que va a generar una nueva rama, donde van a certificar que, bueno, que estaba loco. Bueno, pero loco ¿hasta qué punto? Porque era una persona, bueno, yo sé que aprendió a escribir y a leer dentro de la... Sí, porque era analfabeto total, como era... Bueno, pero, eso era una pandemia que había en aquella época. Pero tuvo 4 mujeres, es lo que pero quiero decir. Pero en la época que estaba casado no mató a nadie, ese es el tema. O sea, solamente mataba cuando quedaba viudo, porque lo que tuvo es que las mujeres fueron muriendo una detrás de otra, vamos. Por ejemplo, en el primer matrimonio que tuvo los 3 hijos, que estuvo 13 años casado, con la Zurumbona, que era así apodada, la mujer esta, a él se le puso el apodo del Zurumbón. La Zumbona. La Zumbona, no la Zurumbona, la Zumbona. O la Zurumbona, no me acuerdo. No lo sé, no me acuerdo. Bueno, el caso es que durante el periodo que estuvo casado, que fueron los 13 años, él no mató a nadie. En el segundo matrimonio, cuando quedó viudo, entonces empezó a matar. O sea que fue... Luego se volvió a casar otra vez, paró de matar, y volvió a matar cuando se quedó viudo otra vez. O sea que ahí está el tema. A lo mejor era más tema también sexual que necesidad fisiológica, sexual, por el tema de matar, porque la que mataba era la prostituta que se la llevaba
para estar con ella, vamos. Sí, a excepción de una joven de 25 años y una señora niña, de 52. Una sirvienta también que mató, sí. De los hijos no sabemos nada. No, igual, hijos, Bueno, tuvo en total 8 y solamente le sobrevivió uno. Uno solo. Uno solo, sí. Cuando lo pasaron por Garroteville solamente quedaba uno vivo. Es apresado por Pío Fernández. El alguacil que le Un reconoce 21 por la de septiembre de 1880. Y lo reconoce porque por la prensa. Claro. Lo condenan a Garroteville. A Garroteville, bueno, sí. Ya lo condenan, pues sí, lo condenaron. A Garroteville y... Lo que está un año en la cárcel, y en ese año hasta que él es condenado, ¿no? Hasta que le matan a Garroteville es cuando aprende a leer y a escribir. Fíjate que Así que tonto no debía ser, ¿eh? Claro, por eso digo que porque en un año aprende no. a leer y a escribir. Claro. En la crónica de la época eran famosos Sí. los que practicaban el Garroteville, los justicieros de Garroteville. Era muy cotizado el tema. Tú sabes que hay una buena película, el de Berlanga, El Verdugo, El Verdugo. que pasó la censura en su momento, y era el gran problema de Verdugo porque no querían que supiera que era el verdugo, que era el que tenía que ejecutar la muerte del preso, fuera culpable o en algunos casos no fuera culpable, claro, que esa es otra. Sí. El verdugo no fue fácil, ¿eh? No, en aquella época, bueno, pero no deja de ser que sí era un tema que era muy cotizado y muy conocido. Sí, sí, hombre, ganaban dinero. Bueno, yo estoy hablando de la España, ¿eh? Sí, En la España nuestra, de charanga y pandereta. Hay un poema también que cuenta: libertad, qué gran palabra, carcelero, tú nunca podrás gozarla. Porque si eres carcelero, vives en la cárcel, claro, a veces te tiras más tiempo en la cárcel que el propio que está preso. Claro. Y el verdugo a veces se convierte, bueno, es un caso ya de volvernos locos. Bueno, llega a la cárcel, aprende a leer y escribir, por tanto, tan loco no tenía, o no, tan perdido no tenía que estar. O imbécil, que lo consideraron los médicos, claro, cuando le hicieron... El caso sí, bueno, es que... De hecho, le insulte, ¿no? Hay un médico que le llama esto es porque es imbécil. Sí, o es tonto o imbécil. Este es tonto. Sí, bueno, de hecho, está eso es de lo que vamos a hablar, José María Esquerdo, ¿no? Que este es un médico. Un médico, sí, que intentó... neurólogo, podríamos decir ahora en el momento. Bueno, dice la crónica que con cuerpo caliente le cortaron la cabeza para hacerle el estudio del cerebro. Sí. Tenemos una imagen de lo que llamamos frenología, que es el estudio de las partes del cerebro. Que no tiene nada que ver con la frenopatía. No tiene nada que ver. Y ahí dedujo que era tonto. Eso fue su... Y sacando, bueno, a todo esto, cuando van a esta autopsia cerebral, que sobre frenología o sobre cráneos divididos, hay muchísimos bocetos. Invita a un montón de gente. Eso, invita a un puñado de gente. A médicos, a militares, eso se convierte, a farmacéuticos, a periodistas, eso se convierte en un acto. Bueno, la frenología, que era una pseudociencia que estimaba que, vamos a explicarlo así a lo bestia, la forma del cerebro podía dar las causas de la mente del asesino. A grosso modo. O sea, que palpando el cerebro, lo que es el cráneo, se podía saber si uno era asesino, si era adicto a algo, si era... Más inteligente, más torpe, más tonto, exactamente. Esta pseudociencia se fue al traste enseguida, pero las potencias coloniales la utilizaron para estudiar a las colonias. Tú fíjate, siguió en activo durante toda la época de colonización. Claro, afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, cabezas y facciones. Hablamos de una pseudociencia, hoy ya no está conllevada, y hablamos también del tema del cerebro en otro programa. Nosotros, estabas tú también. Sí, con y el caso es que lo que tú cuentas, que fue todo el mundo a ver esta autopsia como algo increíble, dividir el cráneo en partes y saber que si el frontal derecho, que si uno y otro determina el comportamiento. De la nuca, de la frente, de la forma... Y sobre todo la nuca detrás, plana, originaba que fueras un criminal o no fueras un criminal. La conclusión fue que era tonto.
Uno que estaba loco. Sí, que estaba loco. Esa fue la conclusión. No, hubiese sido condenado por loco, y por si estaba loco, igual se podía haber librado de la cárcel, como también ocurrió, como ha ocurrido en otros casos. Sí, Si pasa que eres loco, sí. hoy día te vas al manicomio y no te juzgan, De no te algunos condenan. hemos hablado, que se ha librado de la pena de muerte y al final quedó en cárcel o en un manicomio. Que En dijo este que era caso hombre lobo. Fue al revés, claro. Para estudiarlo tenían que matarlo. Le tiene que matarlo. Primero Así. lo matamos y luego lo estudiamos. Eso. Sí, porque conseguir también un cadáver tampoco era fácil, ya por la ciencia. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, así que muchísimas gracias a los dos, José, María y José. Nos vemos muy pronto aquí en Historias desde el Sótano.